Corintios, capítulo 3, versículo 6. Así que ni el que planta, el 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a detenernos aquí en nuestra exposición. En este capítulo 3, las palabras que está dirigiendo Pablo a la iglesia en Corinto, ya hemos adquirido dos lecciones o dos principios que deberíamos de aplicar en nuestras propias circunstancias o contexto. Es muy importante siempre que tengamos en cuenta que lo que estamos viendo aquí no es simplemente una teoría para asimilar con nuestra cabeza o pensamientos, sino que lo que estamos recibiendo son principios necesarios de aplicar en nuestra propia vida. Así que cuando hemos visto, por ejemplo, la advertencia que se nos daba al principio de este capítulo sobre la inmadurez o la carnalidad de los creyentes, es decir, que cuando se pensaban que habían adquirido una edificación y una formación todavía estaban como en pañales, tenemos que adaptar y hacer nuestra esa advertencia de no quedarnos en la inmadurez, en ser infantiles todavía. Y el segundo principio que también veíamos en la parte de la carta es que nos tenemos que ver, no solamente en Pablo, sino en otros, sino todos nosotros nos tenemos que ver como servidores. Es decir, el trabajo que se está desarrollando y que cada uno hace con el ejercicio de sus propios dones no es para sí mismo, sino en servicio de aquel que nos ha llamado o nos ha investido con esos dones. Si vosotros no aplicáis estas cosas, estamos perdiendo el tiempo. Sí, es verdad que podréis recibir una información o formación, pero lo que estamos buscando es una transformación, un enriquecimiento. Así que nosotros avanzamos, teniendo ya esos dos principios claros en nuestra mente, avanzamos un poco más y ahora lo que va a hacer Pablo en su carta es traer dos analogías. Es decir, dos ilustraciones que nos van a mostrar o van a desarrollar lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Por una parte es la agricultura, nos va a hablar de algo que era muy conocido en su época y nos va a hablar de la arquitectura, de la edificación. Así que nosotros ponemos ahora nuestra mente en lo que es la obra del campo y la cosecha, la siembra y demás. El próximo domingo quizá podremos ver una construcción, un edificio, vamos a levantar una casa. Del versículo 6 al versículo 9, en su primera parte, ya nos está hablando de esta obra y nos va a dejar
una idea clara, que es donde yo quiero que lleguemos en esta mañana. Cuando leéis en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, cosecha de Dios, que dicen algunas versiones. Así que quedaros como en nuestro horizonte esa, somos labranza, cosecha de Dios, y veremos cómo llegaremos a ella. Porque la escritura, claro está, en esos tiempos, la ganadería, la agricultura, era lo más normal, lo más conocido, y no solamente es nuestro Señor Jesucristo que coge muchas imágenes acerca de la agricultura, sino que se hace también en el Antiguo Testamento. Recordaréis la mayoría de vosotros, por ejemplo, la parábola de los obreros, de un señor que está buscando obreros para su campo, o de la parábola del sembrador. Un hombre fue a sembrar la semilla en el campo, diferente tierra con la que se encuentra. Es algo que el Señor utilizó varias veces. Son muy hermosas las imágenes que encontráis en el Antiguo Testamento. A mí me encanta personalmente, y seguramente vosotros también lo podréis ver, la semejanza que hace de su pueblo como una viña, y cómo el Señor levanta su viña y prepara una torre para protegerla. Compararnos al pueblo de Dios como la viña preciosa, apreciada de nuestro Señor. Así que son imágenes muy conocidas, no es nada nuevo lo que Pablo está trayendo. Este pensamiento, esta idea que nos va a mostrar a nosotros de la labranza, de la cosecha, la tendremos que aplicar a nosotros mismos como iglesia. Esta es la idea principal. Lo que está diciendo aquí, con esta imagen, está hablándolo para la iglesia, y está hablándolo de una iglesia como la nuestra. Ciertamente, también da lugar a que lo apliquemos individualmente, como individuos, porque igual que si podemos decir la iglesia es la cosecha, o es la obra, la labranza de Dios, cada uno de vosotros lo sois. Porque lo que podemos decir que ocurre en una iglesia local como la nuestra a lo largo de la historia es lo que también de alguna forma ha ocurrido en aquellos que decís ser creyentes, en cómo habéis llegado a la salvación y a la edificación de vuestra propia alma. Y si no lo tenéis, tenéis que pensar por qué es lo que pasa, qué es lo que tenéis que buscar. Así que nosotros vamos a buscar estos principios como iglesia en primer lugar, pero también quiero que a la misma vez hagáis el esfuerzo de entenderlo a nivel personal y de lo que el Señor está obrando. Bien, no os va a costar mucho a aquellos que estáis acostumbrados al campo, los que venís del campo y veis lo que es la agricultura. Aquellos que no lo habéis visto, bueno, pues tenéis la televisión, internet o los libros para poder saberlo. Pablo está diciendo, comparándose a sí mismo con respecto a los problemas que habían surgido o que podrían surgir, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ya nos marca tres cosas que deben de ocurrir en el campo cuando queremos tener el trigo o el maíz o cualquier otro producto. Comenzamos la obra. Esto es lo que se empieza en el campo, la obra, que es la siembra. Claro, Pablo no quiere limitar a que solamente hay tres cosas que se hacen en el campo. Lo que habéis trabajado en el campo y habéis puesto las alpargatas para trabajar, las albarcas, pues sabéis lo que es trabajar en el campo y lo que requiere. En muchos casos hay que hacer que la tierra sea fértil. Hay que quitarle todo aquello que está mal, quitar las piedras. En una ocasión, cuando yo era joven y no tenía mucho conocimiento del campo, y me mandaron a preparar la tierra. Me contrataron como un estudiante de la capital era de Ciudad Real, estaba en el pueblo, a trabajar y preparar la tierra. Así que en una ocasión era quitar piedras. Había que quitar las malas piedras que había allí. Bueno, solamente fui un día porque ya no pude más. Pero en otra ocasión me invitaron, me contrataron para arrancar las hierbas. Había que ir a arrancar las malas hierbas para preparar o tener lista la planta que tenían allí. A mí alguien me dijo, hay que arrancar las cosas que se ven verdes, y yo empecé a arrancar todo, lo bueno y lo malo.
¿no? Hasta que alguien me tuvo que parar y dice que estás arrancando las matas buenas. Mi propia ignorancia. Pero sí, después entendí que había que arrancar las malas hierbas y también fui solamente un día, no pude ir más. Porque el trabajo es duro. El trabajo de preparar la tierra y de sembrar es duro. Después hay que arar, hay que abrir los surcos. Y cuando los surcos están abiertos, alguien tiene que ir, como decíamos, fertilizar, echar el abono que sea necesario o de sembrar, poner los brotes en la tierra. Después habrá que regarla y después habrá que quitar otra vez las malas hierbas que han vuelto a surgir y volver a regar y después tendrá que llegar el momento de la cosecha, de poder coger todo el fruto. El trabajo del campo es amplio, pero lo que Pablo está diciendo, en semejanza a la obra que se está haciendo en la Iglesia, que es necesario siempre sembrar. El principio de la obra en Corinto, si vais a Hechos 18, está hablando de esta manera. Si recordáis, en el capítulo 18 de Hechos nos dice de Pablo que llega a la ciudad de Corinto y allí se encuentra con un matrimonio, Aquila y Priscila, que están haciendo tiendas, se reúne con ellos y empiezan a mandar el primer mensaje a los corintios. Más adelante se van a unir Silas y Timoteo, ¿no?, a continuar con el trabajo. En el versículo 4 de ese capítulo nos dice cómo Pablo discutía y persuadía. Así que podemos imaginar que se acerca a las sinagogas donde podría presentar el Evangelio, tenían la Escritura, podría hablar desde el Antiguo Testamento, podría presentarles la obra del Señor Jesucristo. Esto era sembrar en una tierra que todavía no tenía ningún fruto y de pronto aparece Pablo y su grupo, sus colaboradores, a presentar el Evangelio. Y nos podemos imaginar las tensiones que surgían en la sinagoga discutiendo y algunos que se levantarían diciendo no estoy de acuerdo contigo, no veo esta interpretación en el Antiguo Testamento y Pablo dando argumentos claros. Pero la terquedad judía es conocida, el rechazo del Evangelio, a pesar de las evidencias bíblicas, a pesar de las señales que ya Pablo estaba haciendo en medio de la ciudad. Pero llega un momento en que Pablo dice, vale, si no lo queréis vosotros en la sinagoga, me iré a otro lugar. Así que en un lugar quizá alquilado se presenta como si fuera una escuela y allí vuelve otra vez a traer el Evangelio en la casa de quizá también un judío, pero abierto a los gentiles. Así que podemos ver judíos, griegos, discusiones en las plazas, en las sinagogas, en las casas, etcétera. Esto es sembrar el Evangelio. De esta manera vosotros empezasteis. Dice, yo fui y yo planté, traje la semilla. Esto es lo que hemos podido ver cuando hemos recordado la historia de la iglesia en Ciudad Real. O podéis recordar cualquier otra historia de cualquier otra iglesia en cualquier otro lugar. Los primeros pasos y todo lo que esto implicaba. La importancia que se le da en el libro de Hechos a la obra pionera, en el primer viaje misionero, segundo viaje y tercer viaje, que aun cuando en un momento ellos dicen que iban a edificar, el Espíritu les guía para que sigan plantando incluso en Macedonia o en Europa. Lo rico que son las primeras conversaciones. ¿Cuántos de vosotros no podréis recordar con gozo vuestras primeras conversaciones con el Evangelio? Quizá porque veníais de un mundo gentil, que no teníais ningún conocimiento del Evangelio, o quizá sois hijos de creyentes que tenéis una experiencia, una historia de escuela dominical y de cierta información, pero que de pronto empiezan a surgir sobre vosotros preguntas y queréis saber un poco más, queréis indagar en aquello que os han repetido en la escuela dominical o en historias como esta, pero que ahora estáis profundizando más y de pronto un adulto, vuestros padres, el profesor de la escuela dominical, empieza a enseñaros y a instruiros algo más.
¿Cuántos de vosotros podéis llegar a decir que estabais arruinados en vuestra propia vida, que estabais con el cieno y el polvo de este mundo y de pronto algo os impulsa a salir de este lugar y viene alguien que te presenta las primeras mensajes del Evangelio, te trae la esperanza del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar las primeras oraciones? ¿Cuántas veces hemos orado por fulano y por mengano para que puedan recibir el Evangelio? Y hemos establecido reuniones en diferentes sitios y hemos visto cómo empieza la siembra, cómo empieza el trabajo. Y cuán necesario es que estos hombres pioneros empiecen a arar y empiecen a abrir y a quitar los obstáculos. Tendremos que dar muchas gracias al Señor por todos aquellos que han ido abriendo surcos para que podamos ver la obra tal como la obra podemos ver aquí y en tantos otros lugares del mundo. Es lo que nos debe de motivar a que hombres como Yusef y su esposa Carlota estén abriendo surcos, estén sembrando la semilla, la esperanza y el gozo de los primeros testimonios y de los primeros contactos de alguien por fin que se atreve a venir a su casa y recibir el Evangelio, y cómo después son movidos ellos y nosotros desde nuestro entorno y contexto a orar por esa obra que está empezando en cierto lugar del mundo, que todavía nos parece muy lejana, pero que el Señor está empezando. ¿Cómo podemos recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra propia historia de vida de iglesia en una ciudad como puede ser Cuenca? ¿O cómo seguimos trabajando todavía haciendo los primeros surcos y poniendo las primeras semillas durante tantos años en tierras como la Solana? Pero tenemos que dar gracias al Señor por esa obra pionera, por esos Pablos que han ido en un barrio, en un pueblo, en una nación extraña y diferente a llevar el Evangelio. Y de pronto las primeras conversiones. Y empieza a formarse una célula de unos creyentes que al principio serán 2 o 4, con el gozo de la recién conversión, que empiezan a ver que hay otros que se van añadiendo poco a poco. Y de pronto ya tenemos el primer grupo que ha abierto sus ojos, ha entendido el Evangelio, ha aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor. Pero la obra tiene que continuar, porque cuando uno está en el campo no es únicamente que vayamos echando la semilla y poniendo otra vez la tierra encima. Nos dice Pablo y nos recuerda que la tierra hay que regarla, que hay que alimentar esa tierra para que las raíces, primero la semilla que rompe o el brote, pueda ir chupando de ese agua y de ese fruto que hay. Así que vienen después los Apolos. Pablo podría haberse incluido también en este grupo, pero dice el versículo 6, yo planté, Apolos, otros regaron. Así que es necesario que haya el riego, que haya la edificación. Cuando volvéis otra vez al libro de Hechos y veis esa historia en el capítulo 18, aparece en otra ciudad, en otro momento, un joven Apolo. Está desinformado, no tiene todavía todo el conocimiento porque fue bautizado según el bautismo de Juan, esperando las promesas, y de pronto le abre Aquila y Priscila a su casa y le instruye en el conocimiento, y este hombre que está instruido, nos dice, es el libro de Hechos 18, y que tiene un tremendo celo por las cosas del Señor, no hay quien le frene. Y con todo ese celo inmenso empieza a instruir no solamente a los que estaban a su alrededor, sino presentando el Evangelio en otros lugares. Cuántas gracias tenemos que dar al Señor, porque no solamente fue esos primeros mensajes, esa primera instrucción, esas semillas que fueron esparciéndose, aquellos primeros folletos, aquellas conversaciones livianas o ligeras en las plazas y en los mercados, sino que de pronto viene alguien que empieza a instruir, a recoger y a preparar con el riego. Siempre hay que ir más allá. Siempre vamos a tener esta alternativa. Claro que no podemos llegar a un momento de decir a nuestra propia iglesia, como la iglesia de Corinto, ya hemos sembrado suficiente y ahora lo que nos toca es regar y regar. La obra se va a intercalar.
Constantemente tendremos que seguir sembrando en nuevos lugares y extendiéndonos, y constantemente necesitaremos que hombres vengan y edifiquen. En una iglesia no están todos ya sembrados y crecidos, sino que vendrán otras nuevas plantas, otros nuevos Apolos serán necesarios para ir trayendo el Evangelio. No podemos estancarnos en los inicios y tendremos que mirarnos a nosotros mismos con esta ambición de poder encontrar nuevos lugares para enviar gente que plante el Evangelio. Y después tendremos que buscar también este otro deseo y celo de enviar el riego, la información, el crecimiento, la edificación espiritual de todos los que están alrededor. Al fin y al cabo, y Pablo lo va a mostrar en algunos otros lugares y lo podemos ver como algo muy ejemplar en el libro de Hechos, la obra del Señor, esta cosecha, necesita una gran pluralidad de obreros y una gran variedad de trabajos. Cuando lleguemos a los capítulos 12 de esta carta y veamos los diferentes dones, las diferentes necesidades. Todos nosotros, a la misma vez, de alguna forma, somos no solamente colaboradores o instrumentos, plantadores y regadores, sino que también somos la cosecha. Y tenemos que ver en qué momento nosotros recibimos el Evangelio, la palabra de Dios ha sido sembrada, y cómo sobre nosotros se edifica, nos alimenta y nos instruyen para que nos formemos, y cómo luego nosotros debemos de convertirnos también en otros que van extendiendo su semilla.